Buenos días, hermanos. Vamos a compartir un pasaje muy importante en la Escritura para todo creyente. Un importante mensaje para todo incrédulo, para todos aquellos que viven alejados del conocimiento de Dios. Y vamos, como habíamos invitado a los hermanos, ¿no?, a buscar y abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a tomar unos pequeños versículos, del versículo 3 al versículo 9. Podemos ver que nuestra Biblia está titulada, ¿no?, esta pequeña porción de la Escritura, como una esperanza viva. Y justamente es esto, ¿no?, sobre lo que este pequeño pasaje bíblico hace hincapié. Y vamos a comenzar leyendo la Escritura, que nos dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra y nos lleve a entendimiento, ¿no? Sabemos de que esta epístola, ¿no?, que esta carta de Pablo está dirigida a los creyentes, a todos aquellos creyentes, ¿no?, que estaban padeciendo una tremenda persecución, y en la cual cada uno de nosotros podemos ¿no?, tomar para uno mismo. Cada uno de nosotros somos una pequeña iglesia, ¿no?, conformada por pequeñas familias, pero cada uno tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Aquí, en este pequeño grupo, en esta pequeña congregación, hay diversidad de edades, de trasfondos familiares, cada uno vive en situaciones y circunstancias muy diferentes, y en esto podemos nosotros concluir de que cada uno tenemos nuestras propias luchas, cada uno de nosotros tenemos nuestras fallas, Cada uno somos perseguidos en cuanto a la medida de fe que se nos ha sido dada. Y necesitamos nosotros este consuelo poderoso que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Y en este caso tomamos este pasaje bíblico que nos habla acerca, ¿no?, de algo maravilloso que nos ayuda a sostenernos y a mantenernos firmes en el camino y en esta nueva vida que el Señor nos ha traído. Podemos observar en el versículo 1, en el versículo 3, donde el apóstol bendice a Dios. El Señor bendice a Dios. Y esto es lo que primeramente todo creyente debe hacer. En el versículo 3 vemos que el apóstol primeramente bendice a Dios. Da gloria a Dios. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios, ¿no?, había sido conocido como Creador y Redentor en el Antiguo Testamento, muy rara vez Él fue llamado Padre, ¿no? Muy rara vez él había sido llamado Padre en el Antiguo Testamento. Por otro lado, ¿no?, podemos nosotros encontrarnos en los Evangelios que Cristo se dirigió a Dios como su Padre, ¿no?, en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, tomamos un ejemplo, ¿no?, en Juan
capítulo 5, versículo 17, ¿no? El Señor en constantes ocasiones, ¿no? Y en diferentes circunstancias, Él se dirige a Dios como su Padre. Él nos enseña una faceta, ¿no?, fundamental para todo creyente de nuestro Señor y Dios, de aquel creador del universo, ¿no?, de aquel redentor. Solamente una vez, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo se dirige, el Señor no se dirige, nuestro Señor Jesucristo no se dirige a Dios solamente en un momento, ¿no?, durante el tiempo de la separación en la cruz. Ahí es donde nosotros leemos y escuchamos a nuestro Señor Jesucristo clamar al Padre, ¿no?, dándole otro nombre. Cuando Él le dice, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de la separación, solamente, exceptualmente, Jesucristo se dirige a Dios, ¿no?, de otra manera, que no es llamado Padre. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. De este modo, Jesucristo, nuestro Señor, afirma ser de la misma naturaleza, afirma ser de la misma esencia o ser que el Padre. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo, ¿no?, al referirse al Padre, al referirse a Dios como su Padre, ¿no?, Él toma así y se reconoce a sí mismo como de la misma naturaleza que Dios. Y esta es una realidad en todo creyente, en todo aquel creyente que toma a Dios como su Padre. Cuando nosotros nos referimos a Dios, al Creador del cielo y del universo, como Padre, nos estamos identificando en una relación muy íntima. Nos identificamos con respecto a Dios en una relación muy íntima, muy personal, en un vínculo muy profundo. Que a lo largo de la Escritura podemos observar, ¿no?, que esta referencia, que este vínculo que une al Padre con el Hijo, siempre, ¿no?, es una relación excepcional, es una relación única. También la Escritura nos enseña, ¿no?, cómo eso a causa del pecado se ha distorsionado y se ha corrompido. Pero el Señor, a través de la Escritura, nos enseña que ese vínculo de padre e hijo nos une en una esfera mucho más elevada. Es por eso que decíamos que el Señor Jesucristo afirma ser, y nosotros podemos comparar, ¿no?, con Mateos 11, 27, en Juan 10, 29 al 39. Hay muchos versículos en la Escritura, ¿no?, como 2 Corintios 1:3, ¿no?, en 2 de Juan, versículo 3. Hay muchos versículos que nos hablan, ¿no?, con respecto a esto, cómo el Señor, ¿no?, se identifica, ¿no?, personalmente con su Padre. Y decíamos que además, ¿no?, al hablar de nuestro Señor, Pedro personaliza la relación íntima del cristiano con Dios, con el Dios del universo a través de su Hijo Jesús, ¿no? En estas epístolas el apóstol Pablo, ¿no?, da esta connotación en la relación del creyente con Dios. En qué manera el creyente, ¿no?, y en qué esfera el creyente se debe relacionar con Dios. Por eso decíamos, cuando nosotros los creyentes nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, tomamos nosotros, por decirlo de alguna manera, una afinación con nuestro Dios, una afinación muy especial y muy íntima, una comunión, ¿no?, muy íntima y verdadera. Y todo esto es únicamente, ¿no?, el creyente lo puede hacer a través de su Hijo Jesús. Es Él quien nos vino a mostrar al Padre, es Él quien nos vino a presentar a Dios.
El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, ¿no? De que si no lo conociesen a Él, no podrían conocer a Dios. El que lo vio a Él, vio al Padre. Y es a través de Jesucristo que nosotros podemos ver y relacionarnos personalmente con nuestro Padre Celestial. Tener ese vínculo fraternal con nuestro Padre Celestial. De otra manera, solo podemos hablar de una deidad lejana. De algo lejano, de algo totalmente fuera de nuestro alcance. Es por eso de que Pablo no nos enseña en Efesios de que Él en Cristo se han unido, ¿no? Nos hemos unido a Dios, nos hemos hecho cercanos, hemos llegado a ser partícipes de Dios. Llegamos a tener una comunión, ¿no?, muy profunda y verdadera con nuestro Padre Celestial solamente y únicamente a través de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en los Evangelios, ¿no?, y nos enseña la palabra de Dios, de que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, si no es a través de Él. Sería una relación como la que tienen los musulmanes con Dios. Como no es a través de Cristo, ellos tienen un Dios que es decir, completamente distorsionado de lo que se... Es por esa razón que el pueblo judío, ¿no?, en los contemporáneos, la gran mayoría, no podían conocer la verdad, no podían acercarse a Dios. No tenían ese acceso directo que es nuestro Señor Jesucristo. Había un montón de cosas que los excluían de la presencia de Dios. Los mismos profetas que entraron, ¿no?, en la presencia de Dios, ¿no?, ellos eran conscientes de la santidad de Dios. El pueblo de Israel es muy consciente de la santidad de Dios. Es por eso que no pueden ver en Jesucristo, ¿no?, ese acceso directo a Dios. Porque ellos interpretan que su santidad es tan... Y como no ven en Jesús al Hijo de Dios, no ven en Jesús, no ven en el Hijo de Dios, a Dios mismo, ellos no pueden tener una comunión, ¿no?, directa y personal con Dios. Al contrario, al contrario de nosotros, que hemos aprendido y que el Señor mismo Jesucristo nos ha enseñado que a través de Él nosotros podemos tener comunión con el Padre. Ahora vemos que, continuando con el versículo, ¿no?, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De este modo, decíamos que la razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa, porque el hecho de que nosotros tengamos comunión con Dios, el hecho de que nosotros podamos relacionarnos y tener un vínculo personal con Dios, simplemente ese hecho nos garantiza la vida eterna, la redención y el perdón de nuestros pecados. El hecho de que nosotros podamos relacionarnos personalmente con Dios, con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, consuma esa realidad de que hemos sido salvados, de que ya no hay condenación. Y decíamos, ¿no?, que la razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad, ¿no?, el versículo 3 nos da la razón. Es a causa de que Él es misericordioso. Es por esta razón que Dios proveyó para el hombre salvación a través de su Hijo Jesucristo. No por, y esto estamos cansados de enseñarlo y de repetirlo, no por algo especial que haya encontrado el Señor en nosotros, no por algo maravilloso o noble que podamos nosotros haber hecho, sino por pura y exclusiva misericordia de nuestro Dios. El Señor ha sido misericordioso con la humanidad. Y es por esta razón que Él ha proveído una salvación gloriosa. Todos los pecadores necesitan de la misericordia de Dios, así como nosotros en un tiempo necesitamos de esa misericordia, hermano. Cada uno de nosotros necesitábamos de esa misericordia, porque nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
nos encontrábamos lejos de Dios. Ignorábamos aún de nuestra perdición. Así como lo incrédulo hoy en día ignora. Como bien nos dijo el hermano, el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo está adormecido, está anestesiado. Su conciencia está anestesiada por el poder de Satanás. No puede entender, no puede comprender, no puede recapacitar, no puede discernir. No puede concluir ni concebir de que necesita de la misericordia de Dios. Es por eso que vemos a la humanidad ensorbecida, ¿no? Llena de soberbia y orgullo. Por eso vemos, ¿no?, a todos aquellos incrédulos, ¿no?, aquellos que se le presenta el Evangelio con una coraza, con una armadura, ¿no?, que intenta impermeabilizar el Evangelio. Porque en sus conciencias y en sus corazones ellos no entienden de que necesitan de la misericordia de Dios. Y nosotros podemos darle gracias a Dios por su misericordia. Ellos se encuentran en una condición, ¿no?, los pecadores se encuentran en una condición lastimosa, desesperante, están en una situación miserable. Y es por esta razón que necesitan de la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos habla acerca de nuestra condición. Vamos a ir un poquito, ¿no?, a repasar capítulo 2 de Efesios, versículo 4, nos habla acerca de la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Fue únicamente su misericordia operando en nosotros, la cual produjo salvación y vida en nosotros. La misericordia de Dios operando en nosotros. Qué maravilloso es que vayamos conociendo, ¿no?, más complejamente a Dios. En toda su complejidad, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Lo estamos conociendo, ¿no?, y a través de las Escrituras, a través del Evangelio, a través de la Palabra de Dios, nos vamos conociéndolo más perfectamente. Lo conocemos como un Padre. Pedro, asimismo, ¿no?, Pedro aprendió de Jesucristo, nos enseña acerca de la relación y el vínculo que une al creyente con el Señor. Nos enseña acerca de las cualidades que tiene como Padre. Un Padre misericordioso, un padre que ayuda a su Hijo en sus debilidades, en su inexperiencia, en su crecimiento, en su desarrollo. Nos presenta a un buen Padre. En lo que muchos de nosotros estamos fallando. Otros hermanos nos enseñan, ¿no?, con nuestra hermana, ¿no?, con Marcela, con mi mujer, hablamos acerca de estas cosas, ¿no?, de la importancia y cómo se ve eso en padres que realmente le dedican tiempo. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Fidel, con nuestro hermano Dylan, el tiempo que el padre dedica, ¿no?, y que invierte en su hijo. A veces, ¿no?, hoy veníamos hablando con David, a veces el hijo desconoce la buena intención del padre en cuanto a la corrección. Desconoce. Pero el hijo tiene que entregarse, ¿no? El hijo tiene que estar predispuesto a recibir la corrección, a recibir la exhortación del padre. Para poder ser corregido justamente, ¿no?, para perfeccionar su camino, para adquirir conocimiento, sabiduría, prudencia. Bueno, de esta manera nuestro Señor nos sostiene con su misericordia en nuestras debilidades, en nuestra necedad, ¿no?, y en nuestras falencias. Dios nos concedió un nuevo nacimiento. Por medio de su misericordia, Él nos concedió a nosotros el nuevo nacimiento, lo que
sería, no, y lo que es, mejor dicho, no fundamental. Lo que es fundamental. A veces, ¿no? Y recién nuestro hermano Fidel oraba, ¿no? Que para que nos acerquemos a Dios, para que Él nos dé un nuevo corazón. Y estamos aprendiendo de que no es así, de que es al revés, que el Señor nos dé un nuevo corazón para acercarnos a Él. Necesitamos nacer de nuevo, comenzar a vivir en una relación personal con el Señor. Necesitamos comenzar a vivir, necesitamos reiniciar nuestra vida. Y es nuestro Padre Celestial, y en su gran misericordia, no solamente nos provee salvación, no solamente nos salva y nos deja ahí, sino que Él, a través y por medio de esa salvación, Él nos da una nueva vida. Él nos da una nueva vida, una vida para que tengamos una relación mucho más íntima y mucho más personal, ¿no? Con Él. Decíamos que Dios nos concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. El Señor nos concedió a nosotros un nuevo comienzo, a cada uno de nosotros. Y quiere dárselo a todos aquellos que reciban el Evangelio, a todos aquellos que en este día, ¿no?, en diferentes partes del mundo están recibiendo el Evangelio. Quiere darte un nuevo comienzo, nos ha dado un nuevo comienzo. Y quiere que cada día sea un nuevo comienzo. Es por eso que el Señor Jesucristo enseña, ¿no? Nos enseña, ¿no?, en su palabra, de que todo aquel que quiera, ¿no?, servir a Dios, que quiera servir al Señor, dice que tome su cruz cada día, continuamente, y le siga. Muchas veces no estamos dispuestos a cargar esa cruz. Muchas veces directamente ni lo pensamos, ni lo hacemos. A causa de nuestras debilidades, de nuestra apatía, ¿no?, a causa de diversas razones, muchas veces nos cuesta, pero el Señor nos da, ¿no?, cada día la oportunidad, ¿no?, de volver a empezar. El Señor nos da un nuevo nacimiento. El Señor perfecciona la salvación a través de este nuevo nacimiento. Tan pronto un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios. Vuelvo a repetir, y fíjense en lo que dice, ¿no? Tan pronto un creyente, no un incrédulo, un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo. Acá vemos algo, ¿no?, que pareciese y podría sonar, ¿no?, raro. ¿Cómo puede ser? Si es creyente, ya cree en Él. Es por esa razón, hermano, es justamente por esa razón, que solamente un creyente, solamente un nuevo no nacido, uno que ha experimentado el nuevo nacimiento, es capaz de acudir a Cristo y depositar en Él su fe. Qué importante y qué fundamental es para el creyente este nuevo nacimiento, de lo cual Pedro nos está hablando en el versículo 3, que nos hizo renacer para una esperanza viva, para comenzar a vivir en fe. La esperanza es algo, no que estamos nosotros en víspera, en espera. Es algo que anhelamos, es algo que estamos esperando. Y si hay algo que esperamos, lo hacemos, no, o sea, es porque estamos confiados y sabemos de que está pronto a llegar. Comenzamos una vida de fe, comenzamos, ¿no?, a vivir en esperanza cuando renacemos en Cristo Jesús. Decíamos, ¿no?, que tan pronto el creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y recibe una nueva naturaleza. Podemos ver versículos como Juan, versículo 1, 12
capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el Señor nos dice, ¿no?, a través del apóstol, de que todos aquellos que creyeron en su nombre se le dio, ¿no?, se le dio el derecho a hacer, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no?, y vamos a ser literal con este pasaje en el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos que han creído, todos aquellos que han depositado su fe en el Señor, han sido hechos nuevos. Y han pasado a pertenecer a la familia de Dios. Y Jesús nos enseñó acerca de ese nuevo nacimiento, ¿no?, en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Juan, versículo 3 al 8, ¿no?, en este capítulo donde nuestro Señor Jesús, ¿no?, enseña, instruye a Nicodemo. Nos encontramos con esta misma apreciación del Señor Jesús, ¿no? Capítulo 3 de Juan, versículo 3, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor fue muy claro, ¿no?, y se refirió contundentemente a la necesidad de volver a nacer. Y cuando se refiere, nuestro hermano nos está enseñando y nos está dejando clarísimo, ¿no?, en cuanto a lo que se refiere, ¿no?, con el hecho de nacer, ¿no?, en agua y en espíritu, ¿no?, acerca de la palabra, ¿no?, por medio del Evangelio, que es lo que el Señor dispuso para que el creyente reciba la vida. Exponernos a la palabra de Dios, al agua que nos purifica, que nos limpia, al poder del Espíritu Santo que nos renueva, ¿no?, que nos lleva a toda verdad, ¿no?, que nos da vida, nos infunde vida al Espíritu Santo. Solamente a través de ello podemos volver a nacer. Ahora observamos, ¿no?, en el versículo 3, dice, y nos habla acerca de esa esperanza viva. Dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viva del creyente está en la vida eterna. La esperanza viva, ¿no?, esa esperanza que nos vivifica, esa esperanza que nos mantiene, ¿no?, fortalecidos, que nos mantiene firmes, que nos mantiene constantes, es justamente la vida eterna que se nos ha otorgado. Que aún todavía no se han completado. Como vamos a ver, aún todavía no se ha completado. Pero hemos comenzado a vivir esa vida eterna que se nos ha dado, por supuesto, ¿no?, a disfrutarlo, porque es en esa nueva vida, en esa vida eterna en la que comenzamos a tener comunión con el Señor. Y es lo que verdaderamente, ¿no?, le da gozo y disfrute a la vida del ser humano. Esperanza viva. Decíamos que la esperanza significa optimismo confiado. Esta esperanza, ¿no?, la palabra esperanza significa optimismo confiado. Somos optimistas y estamos confiados. El creyente que vive en esperanza es una persona optimista y confiada. Y no hablamos de un optimismo humano y terrenal.
Como aquellos que dicen, vos pensás, igual, vos siempre pensás lo mejor. Mi padre es una persona así. Pensamiento positivo. Mi padre es una persona así. Vos siempre pensás lo malo. ¿Por qué tenés que pensar lo malo? Tenés que ser positiva. No tenés que ser optimista. Todo va a salir bien. Todo. Ni no se está refiriendo a eso. De un optimismo necio, sin conocimiento. No se refiere a ese optimista. ¿No? A ese optimismo que sin saber qué es lo que va a pasar, nosotros igual... No, se refiere a un optimismo en el cual nosotros tenemos conocimiento. Un optimismo en el cual nosotros tenemos el conocimiento y estamos confiados, no por simple, ¿cómo es que se le dice? Que siempre me causa, no por ser porfiado, no somos porfiados. El creyente no es porfiado, no es una persona porfiada, que da lo bueno por sentado, no. Somos confiados porque tenemos esa esperanza que se nos ha prometido y que se nos ha dado en Jesucristo. El creyente vive en esperanza, y decíamos que la esperanza significa optimismo confiado. Primero, las razones de este optimismo y de esta confianza podemos verlo y ir diferenciándolo en cuanto a esto. Primero, que esta esperanza, este optimismo y esta confianza proceden de Dios. No proceden de nuestro propio parecer, de nuestra perspectiva, ¿no? Del análisis que nosotros podemos hacer a las situaciones. No proviene de mucho menos de lo que el mundo promete. Ni de los políticos, ni de la economía, ni del trabajo, ni de la salud. ¿No? Este optimismo, esta confianza, esta esperanza procede de Dios. ¿No? Podemos anotar algunos versículos bíblicos. Salmos 43, versículo 5. Salmos 43, 5. La segunda razón es porque es un don de gracia. La esperanza, el optimismo, ¿no? y la confianza es un don de gracia. Es algo que el Señor nos ha otorgado. Se derramó en nuestro corazón. Es algo que el Señor ha derramado en nuestro corazón. Es algo con lo que el Señor nos ha capacitado. Que no teníamos. No, antes no lo teníamos. Antes de conocer a Cristo no lo teníamos. Vivíamos pendientes y temerosos de nuestras vidas, de nuestra fragilidad. Podemos ver alrededor de nosotros cuánto cuidado hay en sobremanera, ¿no? Cuántas preocupaciones de las cuales el hombre se llena y se estresa a causa, ¿no? De que vive sin esperanza, de que no tiene esta esperanza de vida eterna. Y el Señor nos ha otorgado, ¿no? En su gracia, en su misericordia, y por supuesto, ¿no? El conductor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras, dice, no el apóstol, es la garantía. El adelanto. El adelanto. Es la garantía que Dios nos ha dado, ¿no? De todo aquello que estamos esperando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ir leyendo luego los versículos. No sé cuánto tiempo nos va a llevar esto. Pero Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Acá tenemos un pasaje en el cual nos enseña, en el cual confirma el hecho de que esta esperanza, ¿no? Esta esperanza viva que habita y debe abundar en el creyente, es un don de gracia. Tercero, es definida por las Escrituras. Romanos 15:4. Romanos capítulo 15. Versículo 4, nos dice lo siguiente: y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo, ¿no? Y como vamos a ir viendo, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Está confirmado en las Escrituras, ¿no? Ahora lo vamos a relacionar a este pasaje porque dice que esta esperanza viva, ¿no? Esta esperanza viva dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acá lo podemos relacionar el versículo 15, el capítulo 15, versículo 4, ¿no? De que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son las Escrituras las que confirman, ¿no? Las que consolidan la realidad de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Amén. Y es en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cual está puesta nuestra esperanza. Amén. Podemos confiarnos, podemos nosotros estar seguros de esa esperanza, ¿no? Que el Señor ha depositado y ha derramado en nosotros, porque las Escrituras confirman la resurrección de nuestro Señor Jesús. Continuamos. Continuamos. La cuarta razón es porque es una realidad razonable. La cuarta razón nos habla de que es una realidad razonable. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente: sino como aquel, versículo 15, ¿dije bien? Capítulo 3, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. 1.3. 1.15, perdón. Claro, 1.15. Capítulo 1, versículo 15. Nos habla acerca de que es una realidad razonable, ¿no? La cuarta razón de esta esperanza es porque es una realidad razonable. El Señor nos está hablando de que justamente, ¿no? Justamente el creyente puede vivir en esperanza. Puede vivir en esperanza. Porque Dios ha provisto para nosotros, para todos los creyentes, santidad. El Señor ha provisto y podemos encontrarnos en las Escrituras con un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es poderoso para hacer y que es fiel, ¿no? Y es poderoso para hacer cumplir su palabra. Y es por esta razón que nosotros debemos vivir confiados en Él. Es por esta razón que nosotros debemos compartir y acompañar con nuestra vida, la misma vida y la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos permanecer en esperanza porque Él ha prometido. Debemos permanecer en esperanza porque Él es fiel. Debemos permanecer en esperanza porque aquel que ha prometido es santo, es fiel y justo. Y no va a defraudar a aquel que deposite su esperanza en Él. El Señor no va a defraudar, ¿no? Él no es hombre. Dice la Escritura, ¿no? Si no me equivoco, en Números capítulo 11 dice que Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Él no es de la misma naturaleza que nosotros. Él es fiel a su palabra. Todo lo que Él dice se cumple. ¿No? El profeta dijo que Él envía su palabra y que ésta no vuelve a Él sin haber cumplido su propósito. ¿Se dan cuenta por qué justamente esta esperanza, ¿no? Esta esperanza viva en la cual nosotros debemos vivir es una realidad razonable? Porque justamente aquel que prometió es fiel. Quinto, es asegurada por la resurrección de Jesús. Es lo que hablábamos recién, ¿no?
que esta esperanza está asegurada, está confirmada, ¿no? Y asentada por la resurrección de Cristo. Lo que acabamos de leer, ¿no? Podemos también anotar otros pasajes, Juan 11, capítulo 11, versículos 25 y 26, capítulo 14 también de Juan, versículo 19, primera de Corintios 15, 17, son todos versículos que nos hablan acerca, ¿no?, de esta confirmación. Que Jesucristo verdaderamente resucita. Exactamente. Sin ninguna duda. Sexto, dice, es confirmada en el cristianismo por el Espíritu Santo. Esta esperanza es confirmada en el cristiano, en todo creyente, por el Espíritu Santo. Hay un versículo, ¿no?, que podemos anotar de Romanos, versículo 15. Esto es por el hecho que nosotros no vimos a Jesucristo resucitado, como lo vieron los que fueron los testigos. El Espíritu tiene que confirmar eso, porque no lo vimos a Jesucristo resucitado. Hay algo que nos tiene que decir y nos tiene que confirmar en el corazón. Capítulo 15, versículo 13 de Romanos nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Decíamos que esta esperanza, ¿no?, esta esperanza viva, ¿no?, está confirmada en el cristiano por el poder del Espíritu Santo, por la operación y la obra del Espíritu Santo. Si nosotros estamos viviendo en esperanza y estamos experimentando esa esperanza viva de la cual Pablo nos está hablando, esa experiencia es una confirmación de que el poder del Espíritu Santo está operando en nosotros. Si a pesar de las circunstancias en las que nos podamos encontrar, los padecimientos que podamos estar, ¿no?, atravesando, no estorban nuestra esperanza, no perturban nuestra esperanza, en esto nosotros hallamos el testimonio, y hallamos nosotros la evidencia de que el Espíritu Santo está operando en nosotros, hermano. Por eso siempre le damos gracias a Dios, porque a pesar de todo, ¿no?, Él es fiel y nos sostiene, ¿no? Él nos consuela. Decíamos, ¿no?, como séptima razón, ¿no?, defiende al cristiano contra los ataques de Satanás. La esperanza que nosotros experimentamos en Cristo, que se nos ha sido dado por don y gracia de Dios, ¿no?, en el Espíritu Santo, nos defiende y nos previene de los ataques de Satanás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Sí, ¿lo tenés? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con una coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yermo. Con la esperanza de salvación como yermo. Dije bien, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5.8. 5.8. Nos encontramos, ¿no? Y esto es algo que todo creyente ha experimentado. Todo verdadero creyente ha experimentado. Porque no todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo vivimos en un lecho de rosa. No todos aquellos podemos estar completamente, ¿no?, completamente fuera o excluidos de los padecimientos y de las persecuciones y de las acusaciones de Satanás. Constantemente somos acusados, constantemente somos perturbados, constantemente somos afligidos por el enemigo. Él no descansa. Él no descansa. Nuestro Señor Jesucristo padeció los embates y los ataques, ¿no?, de Satanás. Nuestro propio Señor.
Y nuestro Señor nos enseñó, ¿no? Jesucristo nos ha enseñado que si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros? ¿Qué nosotros podemos esperar de parte de Satanás? ¿Qué trato nosotros podemos esperar de parte del maligno, de nuestro enemigo? Quien tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué otra cosa podemos esperar de él? Que no sean acechanzas, que no sean tentaciones, que no sean tropiezos, que no sean espíritus. Debemos estar confiados nosotros porque el creyente debe vivir confiado y esa confianza es la que nos sostiene, ¿no?, ante los ataques del enemigo. Octavo, ¿no?, la octava razón es confirmado por medio de las pruebas. La esperanza es confirmada por medio de las pruebas. La esperanza que nosotros guardamos en Cristo Jesús es confirmada por medio de las pruebas. Si estás en esperanza, si vivís en esperanza, las pruebas van a venir. Y son las mismas pruebas, ¿no?, que caen sobre nosotros, las que confirman de que esa esperanza está viva en nosotros. Amén. De otra manera, esa esperanza no se fortalecería. De otra manera, sin las pruebas, esa esperanza, ¿no?, se mantendría débil. No podría fortalecerse, no podría enriquecer nuestra fe. Y dar fruto, ¿no? A su vez no podría dar fruto. Todos aquellos que vivimos en esperanza, esto es una confirmación, hermanos. Si realmente estamos viviendo en esa esperanza viva, las pruebas por las cuales has padecido o estás padeciendo están confirmando de que estás en esperanza. Son las que forjan nuestra esperanza. Decíamos, ¿no?, que es confirmada por medio de las pruebas. Romanos 5, versículos 3 y 4. La novena razón es que esta esperanza produce gozo. Salmo 146, versículo 5. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo, en la cual nuestro Señor nos ha provisto, nos mantiene gozosos. Salmo 146, versículo 5. Es la que nos mantiene con gozo, hermano. Un gozo que no se puede comparar con la alegría, que no se puede comparar con la felicidad, porque estamos alegres según nuestro estado de ánimo, estamos felices según las circunstancias, pero nos mantenemos gozosos a pesar de las circunstancias. El gozo que Dios nos da es por sobre toda circunstancia, por toda situación, por sobre todo experiencia. Podemos estar bien como podemos estar mal. Podemos estar pasándola bien como podemos estar pasándola mal. Podemos estar tristes como podemos estar contentos. El gozo es superior a todo estado anímico, es superior a todo estado emocional. El gozo de Dios es superior. Se mantiene por sobre toda circunstancia. Es algo que verdaderamente contribuye a la edificación y al crecimiento espiritual. El gozo que podemos experimentar, ¿no?, a razón de la esperanza en la cual vive el creyente, produce vida, alegría, produce ánimo, produce constancia, produce perseverancia, produce firmeza, produce convicción. El gozo que provee la esperanza viva produce convicción, produce convicción, porque las convicciones muchas veces son, la convicción del hombre muchas veces son quebrantadas por las circunstancias. Yo hablaba, la otra vuelta hablaba, con una, que ahora estamos en campaña electoral y se te acercan con los folletitos, y le pregunté, ¿y usted qué convicción política tiene con respecto a esto? ¿A quién trajeron del PRO por Macri? ¿No? Y la convicción de ellos estaba basada, y que es razonable, a razón de cómo son las cosas en este mundo, y cómo es la política. Su convicción era, mirá, yo estaba sin trabajo, me ofrecieron una ganancia con esto,
Y yo tengo que acceder. Las convicciones del hombre en este mundo, el hombre natural, no son solubles, son inconstantes, son vanas. Se basan en lo que me puede dar, en lo que me beneficia o no me beneficia. Aún las convicciones más nobles. Aún las convicciones más nobles son no, porque el hombre está corrompido. Y todo idealismo, todo pensamiento es corrupto. Los ideales humanos, los ideales de la humanidad se corrompen, se corroen, se pudren, se deterioran, se desvanecen. Pero la convicción que el Espíritu Santo nos da a través de la esperanza y del gozo son permanentes y perseveran y trascienden a la eternidad. Decíamos, ¿no?, que otra de las razones, ¿no?, de esta esperanza viva, otro de los propósitos es que produce gozo. Y por último, ¿no?, 10º, se cumple a la perfección en el regreso a Cristo. Esa esperanza viva se cumple a la perfección en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Tito dije? Tito. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. A ver, ¿cómo no te mal? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nuestro hermano Dylan leyó un pasaje, ¿no?, en Primera de Juan, donde nos dice: amados, ahora en el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Esa esperanza, ¿no?, en la cual vive el creyente ha de completarse, ha de perfeccionarse en el momento que nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria. Es en ese momento donde vamos a ser completos en Él. Versículo 4. Me parece, hermano, que tenías razón. Diría que lo termina de... Para una herencia. Vamos a este versículo y lo podemos, ¿no? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a complementarlo con el versículo 3 para que sea, ¿no?, un poquito más entendible. Dice: bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia de la cual nos habla Pedro. Podemos observar nosotros que Pedro mostró a aquellos cristianos perseguidos cómo ver, cómo mirar más allá de sus tribulaciones. Pedro está enseñándonos, ¿no?, así como a sus hermanos en ese tiempo, nos está enseñando a ver por sobre la nube, a ver por sobre la tormenta, ¿no? En días tenebrosos, ¿recuerdan esos días de tormenta, del temporal ese terrible? Los cielos cómo se habían puesto. Arriba de esas nubes y de esa turbulencia y de esos rayos y de ese granizo, ¿no?, de esos vientos, arriba reina la calma. Arriba de esas nubes está el sol. Y la palabra nos enseña de que es Él quien nos hace volar por sobre las tormentas, ¿no? Somos como las águilas, aquel que vive en el Señor, está confiado. Decíamos que Pedro enseña a aquellos cristianos, ¿no?, a ver más allá de sus tribulaciones para contemplar
la herencia eterna que se nos ha dado. Porque muchas veces son las tribulaciones, muchas veces son las pruebas, las dificultades, muchas veces son los tropiezos lo que acortan nuestra vista. Satanás, el pecado, quiere acortar nuestra visión, quiere acortar nuestro panorama. Todo eso opaca nuestra herencia eterna, aquello que nos aguarda más allá. Muchas veces somos desanimados porque una de las armas más infalibles de Satanás es el desánimo, es el desaliento. Él quiere producir desesperanza en el hombre. Es por eso que él engañó a Eva, ¿no? Fíjense en las artimañas de Satanás. Él dijo, no, lo que pasa, que Dios no sabe esto y no quiere que ustedes tengan esto. ¿No? Entonces el hombre naturalmente no se siente intimidado por las circunstancias, ¿no? Y Satanás busca eso, busca que nosotros desconfiemos de Dios. Y Él es el que prometió. Él nos prometió vida eterna y a veces, no, Satanás y todo lo que se nos presenta en la vida, no, todas las circunstancias en las cuales padecemos, quieren opacar esa realidad, ¿no? Quieren entenebrecer esa herencia que se nos ha sido reservada en los cielos para nosotros. Está guardada, ¿no? Ha sido guardada, ha sido preservada en los cielos. Vamos a continuar, decíamos, ¿no? que Pedro enseña a ver más allá de sus tribulaciones para poder contemplar la herencia eterna. Efesios 1:14. Según Efesios capítulo 1, versículo 14, nos enseña lo siguiente, versículo 14 del capítulo 1. Vamos del versículo 13, a ver. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Decíamos que es el Espíritu Santo la garantía. Y podemos decir que según Efesios 1:4, es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, ¿no? El garante permanente de esa herencia. O sea que nada de lo que puedas estar padeciendo, no por venir, ni lo alto, ni lo profundo. Absolutamente nada de lo que te pueda rodear, de lo que te esté rodeando, puede quitarte, y puede, como dice, puede quitarte o hacerte perder esa herencia, ¿no? Que ha sido reservada para ti, si verdaderamente eres creyente. Dice que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el garante, aquel que cuida, aquel que da garantía permanente de esa herencia. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, las recompensas y todo lo demás que Dios ha planificado es la herencia celestial del creyente. Todo eso excelente que el Señor ha predestinado, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él nos ha hecho nuevas criaturas, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Que nos ha hecho nueva criatura para andar en sus buenas obras, aquellas que Él ya había predestinado para nosotros. Todo lo que el Señor ha propuesto, todo el Señor en lo que
ha planificado todo aquello perfecto, decíamos, es aquello, ¿no? Eso es lo que representa nuestra herencia. Eso es lo que nos aguarda a nosotros. ¿Qué otra cosa más sublime podemos nosotros anhelar que principalmente vida? ¿Qué cosa más maravillosa es poder vivir realmente? Bueno, anhelamos vida, anhelamos justicia. Podemos ver la indignación sin ir a menos, sin ir a mayores, sin ir a más. ¿No? Por ejemplo, estas cosas que están padeciendo, ¿no? Y que estamos viendo a través de la televisión, como por poner un caso, la muerte de esta chica. Y tantas otras cosas que vemos, ¿no? que están pasando, ¿no? La corrupción en la FIFA, y podemos decir cualquier cosa de la que podamos estar viendo. ¿Qué otra cosa? No, y sin hablar, ¿no? De que estamos en elecciones y estamos viendo nosotros cada vez se está destapando más la olla en cuanto a la corrupción en el gobierno. Bueno, ¿qué otra cosa podemos anhelar, ¿no? Aparte de la justicia? Vida, justicia, gozo. ¿Cuánto el mundo carece de gozo? Paz. No hay paz en este mundo. El creyente no tiene paz con el mundo, estamos enemistados y debemos, ¿no? Porque Dios está enemistado con el mundo. Él es enemigo del mundo. Entonces nosotros, al ser de Dios, debemos estar también del mismo lado. Debemos tomar la misma postura que el Señor. ¿Anhelamos la perfección? Estamos nosotros, ¿no? Y a veces padecemos por ese anhelo ferviente de nuestro hermano Fidel, ¿no? De la perfección en la alabanza, de la perfección en la enseñanza, de la perfección hasta en el parecer, ¿no? En la vestimenta del creyente, ¿no? A veces no somos tan meticulosos, pero ¿qué otra cosa no más anhelada es por el creyente la perfección? De que todo sea perfecto, porque tenemos un Dios perfecto. Tenemos un Dios perfecto, un Dios de vida, un Dios de justicia, tenemos un Dios de gozo, un Dios de paz, de perfección, y todo nuestro anhelo, todo tiene que coincidir con las características divinas de nuestro Creador. Todo lo que nuestro corazón anhela, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas, todo lo que nuestro corazón anhela como creyente no tiene que ser compatible con las características de nuestro Dios, porque Él debe ser el anhelo de todo creyente. Nuestro Señor Jesucristo debe ser el anhelo de todo creyente. Y Él tiene que ser glorificado, ¿no? El celo del creyente. Yo recuerdo las palabras de Elías, ¿no? Cuando el Señor ¿no? se le apareció en la cueva, ¿no? Y le dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, no, que tengo un vivo celo por tu nombre. Es cosa que se oyen y se ven en muy pocos cristianos. Son cosas en las cuales nosotros no debemos recaer. Debemos tener un vivo celo por su nombre. Debemos realmente anhelarlo. Y todo eso, ¿no? Todo eso se aguarda en esa herencia celestial. En el momento que estemos, ¿no? Lo habíamos leído, que en el momento que seamos perfeccionados, que seamos semejantes a Él, ¿no? Porque le veremos como Él es, como Él realmente es, ¿no? Va a ser para alabanza y para glorificar su nombre. Ese es el objetivo de todo creyente, debería ser, ¿no? Llegar a esa altura, a esa plenitud, ¿no? A la medida de nuestro Señor Jesucristo, para estar, ¿no? Delante de la presencia de nuestro Señor, adorándolo y sirviéndolo. Ahora, refiriéndonos a esa herencia, se nos habla y se nos da ciertas características de esa herencia, ¿no? Que podemos nosotros, que hemos recibido por parte de Dios. Dice que esta herencia es incorruptible. Se refiere a esta herencia como algo incorruptible. La herencia no está sujeta, la herencia que el Señor nos tiene preparado, esa herencia que el Señor ha guardado para nosotros,
ha reservado, era la palabra, para nosotros, es una herencia que no está sujeta a corrupción. No puede deteriorarse en absoluto. Ni disminuye. Ni mengua, nada. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿no?, de que no amontonemos tesoros en la tierra donde el orín corroe y el ladrón roba, sino que no acumulemos riquezas en los cielos donde ni el orín corroe ni el ladrón hurta, ¿no? En un lugar donde no existe la corrupción ni el deterioro. Decíamos que esta herencia no está sujeta a corrupción, no puede deteriorarse en absoluto. La palabra se empleaba en griego, esta palabra se empleaba en griego secular para denotar todo lo que no hubiese sido tocado o manchado, ¿no?, o invadido por un ejército invasor. Esta palabra incorruptible se utiliza en el griego secular, ¿no?, en el griego común, por hablar así en cuanto a nuestro idioma, en nuestro, no sé, lunfardo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta herencia es incontaminada, ¿no? Esta herencia es incontaminada. Esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal. Esta palabra incontaminada nos habla de algo puro. Nos habla de algo realmente puro y que permanece puro. Que permanece puro. La herencia del cristiano contrasta por completo con cualquier herencia terrenal que es susceptible a ser corrompida y contaminada. Todo lo que podamos adquirir o heredar en este mundo, tengámoslo por seguro de que eso va a desvanecerse. Que eso se va a deteriorar. Sea un auto, sea una casa, sea dinero, sea lo que sea, ¿no? Es por eso que se puede, no podemos, o sea, se puede contrastar, ¿no?, y diferenciar totalmente la herencia eterna con la herencia terrenal. Esta herencia es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, como le sucede a las flores que se marchitan, que se deterioran. Es algo que no se desvanece. Dice, mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse totalmente, por completo, la herencia eterna de un cristiano no tiene elementos corruptibles. No hay en ella algo que se pueda deteriorar. Fíjense cuando se nos habla de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Nuestra fe es más preciosa que el oro, aunque, dice, en cuanto al oro, versículo 7 dice, porque sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sabemos que el oro se prueba con fuego, pero también el oro puede desvanecer, se desvanece, se deteriora, se pierde, se echa a perder, se desintegra. Es materia. Y la materia se destruye, se deteriora. Y eso está más que comprobado, ¿no?, con el descubrimiento de la bomba atómica. Decíamos que esta herencia es inmarcesible. Esta herencia no está sujeta, ¿no?, a corrupción. Esta herencia es pura. Esta herencia trasciende los tiempos. Y perdura por la eternidad. En esto nosotros, hermanos, no podemos encontrar ese consuelo. Podemos hallar ese consuelo que necesitamos, que muchas veces no necesitamos en situaciones de tristeza, de angustias, de perturbación, ¿no? Y principalmente en la persecución en la que el verdadero creyente padece constantemente. Vamos a orar al Señor y vamos a dejar el resto
¿no? Para la próxima ocasión. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has traído tu palabra para instruirnos, Señor, y para corregirnos, Señor, para darnos luz, para motivar nuestros corazones, para alentar nuestro entusiasmo, Señor, nuestro ánimo, nuestras fuerzas, para restaurar, Padre, en nuestros corazones. Tú has traído tu palabra, Señor, para exhortarnos y para corregirnos, Padre. Y te damos gracias porque ha sido a través del poder de tu Espíritu Santo que tú nos has bendecido, Señor, con toda riqueza, con todo poder, con toda facultad, Señor, con toda virtud para poder servirte, para poder mantenernos firmes, Señor, y fieles a ti, a pesar de nuestros errores, a pesar, Señor, de nuestras debilidades. Tú has hecho posible, y lo has hecho posible en nosotros, Señor, por pura y sola misericordia, Señor. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesús, que fue el que padeció en la cruz, fue aquel que murió en la cruz y que obtuvo victoria en la cruz, Señor. Y que por medio de su resurrección tú nos has traído esperanza, tú nos has traído vida y nos has traído poder, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén.